Hola, ¿cómo estás? Esto es un material de apoyo para tu entrevista de asilo. Son 120 preguntas basadas en mi propio caso que fue aprobado hace 8 años. Este material ha tenido bastantes actualizaciones hasta el día de la grabación de este video. La primera pregunta dice que son bastante tricky. Dice, ¿hay algo hoy que afecte su capacidad para entender o responder preguntas? Todas las preguntas iniciales, al usted decir que sí, van a ser muy tricky para el futuro de su entrevista. Ha revisado toda su solicitud de asilo y confirma que todo es correcto. ¿Quién escribió su declaración personal? Si usted fui yo. Si la ayudaron, ahí va a tener una complicación. ¿Alguien le mostró un ejemplo de declaración antes de escribir la suya? Porque a veces ocurre que las personas compran la información, la copian de un familiar, la descargan por internet. Entonces hay sistemas que pueden detectar fácilmente cuando hay una duplicidad en los casos y son muy similares los casos, a veces solamente le cambiaron el nombre. ¿Cómo encontró el abogado o preparador que hizo su caso? Su abogado habla su idioma. ¿Cómo se comunicaban? En el caso de que usted tenga un abogado y que hable otro idioma, ¿de qué manera se podía entender con ese abogado? Eso es para tener un poco de claridad si usted se daba a entender perfectamente y comprendía lo que le decía su abogado. ¿Cuándo fue la última vez que hizo la revisión de su solicitud de asilo? Esto es muy tricky porque las personas dicen, lo hice en el carro antes de venir a la entrevista. Y más adelante no vas a poder cambiar eso, porque si hay algo que, oh, es que se me olvidó agregar esto, o es que en el relato no puse algo en particular, pero es que tú me dijiste que lo acabas de escribir, y si es un evento tan importante, ¿por qué no lo hiciste en ese momento antes de comenzar la entrevista? ¿Alguna vez ha mentido un oficial de inmigración? Esta es muy importante y va seguro, porque las personas cuando entran al aeropuerto regularmente dicen que vienen de turista y luego piden el asilo. Entonces, cuando él le dice, si usted le ha mentido a un oficial, en ese momento usted dijo que venía de turista, entonces le están mintiendo, le mintió al oficial en el aeropuerto y hoy me están mintiendo a mí. Entonces, tiene que estudiar muy bien su respuesta. ¿Por qué no pidió asilo antes si ya había viajado a los Estados Unidos? En algunos casos, la situación que usted estaba viviendo no ameritaba solicitar asilo en ese momento. Si su vida corría peligro, ¿por qué no salió antes de su país? Importante. Si lo amenazaban, ¿por qué no se mudó a otra ciudad dentro de su país? Esto es bien fundamental porque ellos quieren descartar de que la amenaza que usted tenía se pudo tal vez evitado si usted se mudaba. Si usted lo hizo, mire, yo me fui de un familiar, yo me fui a un estado, bajé la guardia, bajé el perfil, me fui a otra ciudad, me quedé en casa de unos familiares, de amigos para evitar la situación y aún así continuó. Es un ejemplo. ¿Cómo sabrían esas personas que usted regresó al país? Eso es algo muy sencillo, nada más por lo menos si lo hace de vía regular, a través del pasaporte, los servicios de inteligencia, todos están a disposición del régimen. ¿Qué exactamente teme que le pase si regrese? Tiene que fundamentarse en hechos principalmente. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿De qué manera ocurrió? Basándose en su miedo es la respuesta, no en sentimientos generales como yo por ser opositor, yo porque soy demócrata o sea, en ese tipo de asuntos muy generales son bastante ambiguos en una entrevista. Entonces no lo haga de esa manera, haga su caso muy personal. ¿Qué exactamente teme que le pase si regresa? Muy puntual o basándose ya en eventos que ya haya ocurrido. Es que yo lo viví, me pasó esto con mi hijo, me dispararon, sufrí la persecución de esta manera, me quemaron, fui torturado, fui detenido. O sea, ya hablando desde que ya lo vivió. El primer punto para comenzar la entrevista, porque esto no ha comenzado como tal la entrevista, es la capacidad para declarar y comprender. La primera pregunta dice, ¿está sucediendo algo hoy que afecte su capacidad para comprender y responder? Ves que se está respondiendo, nos la están haciendo dos veces ya la pregunta. ¿Alguna vez un médico le ha diagnosticado un problema de memoria? ¿Está tomando algún tipo de medicamento que afecte su memoria o concentración? ¿Puede entender al intérprete correctamente? Esto es importante porque a veces la persona o no habla, aunque habla español, es de otra nacionalidad o tiene acento y eso a veces puede dificultar la traducción. ¿Entiende todas las preguntas que le estoy haciendo? El paso número 2 es información sobre la solicitud de asilo. ¿Cuándo y cómo se enteró del proceso de asilo? O sea, ¿cómo usted sabía que existía esta figura de asilo en Estados Unidos? ¿En qué momento se enteró? ¿Cuándo solicitó asilo en Estados Unidos? La fecha exacta, es importante que la recuerde. ¿Cuándo aplicó a su asilo?
¿Quién le ayudó a preparar su solicitud de asilo? Si lo hizo un abogado, mencionar. Si lo hizo el preparador, saber si en el formulario que el preparador hizo se agregó. Si lo hizo un familiar, mira, lo hizo mi esposo, mi hijo, me ayudé por internet, pero tiene que tener las preguntas bien claras y no como que, bueno, es que en el papel dice que lo hizo un preparador, pero lo hizo mi esposo. Tiene que estar claro. ¿Cuándo o cómo encontró a la persona que le ayudó? En el caso que haya sido un preparador, por internet, por referencia de una persona, por un abogado. ¿Qué hizo exactamente esa persona para ayudarle específicamente? ¿De qué manera esa persona lo ayudó en la preparación de su caso? ¿Cuándo conoció al abogado o al preparador, en el caso que sea así? Su abogado le ayudó a preparar su solicitud. Entonces, tiene que estar muy consciente de qué hizo exactamente esa persona en el supuesto caso que haya una persona involucrada. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo su abogado para ayudarle? Entonces son preguntas muy repetitivas, pero es de alguna manera que ellos están buscando o que usted flaquee o que usted cambie la versión. Su abogado habla su idioma nativo. Esto es por un tema de si él le se dio a entender el abogado y usted pudo comprender lo que él estaba diciendo. Le leyeron su solicitud en su idioma antes de presentarla, porque la solicitud está en inglés cuando la persona habla en español, que es la mayoría de los casos, no entiende lo que está dentro del formulario, entonces es muy importante que usted pueda comprender qué estaba dentro de su solicitud. Encontró errores en su solicitud cuando la revisó. ¿Cuándo fue la última vez que revisó su solicitud? O sea, aquí nos estamos volviendo, ya nos la habían hecho la pregunta, pero ellos la están reafirmando, y es la segunda vez, para que si más adelante usted diga algo que se le pasó, no lo agregó, ya usted la segunda vez que lo confirma. ¿Hay algo que quiera corregir en su solicitud hoy? En el caso que quiera agregar un error que se cometió, un documento que se envió que no se tenía que enviar, cualquier cosa, si antes era soltero y se casó, las direcciones, viajes, es importante agregarlo. ¿Alguien le sugirió cambios en su declaración personal? Esto en el caso cuando usted contrata algunos servicios, si le sugirieron cambiar su declaración personal. Esto es muy importante porque la declaración personal no se debe de modificar. Todo lo que está en su solicitud es verdadero. Va de nuevo. El paso número 3 es la información personal básica. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Ha usado otros nombres o apodos en el pasado? Por ejemplo, gente que está en temas de política a veces usan algún tipo de nombre o seudónimo para camuflajearse, para sus actividades subversivas. Entonces a veces es importante mencionarlo porque estaba cuidando su identidad. Eh, ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Dónde nació? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Tiene ciudadanía en otro país? Esto es muy importante porque el asilo básicamente en muchos escenarios te descarta cuando tú tienes otra nacionalidad o la posibilidad de tener otra nacionalidad. ¿Cuál es su raza o grupo étnico? Esto en el caso de los latinos puede decir generalmente que es blancos, negro, latino, hispano. Realmente esto no tiene mucha importancia. ¿Cuál es su religión? Se lo pueden preguntar. ¿Cuál es su dirección actual? ¿Por qué decidió vivir en ese estado? Porque hay personas que hacen solicitudes en estados donde favorablemente los porcentajes de aprobación de las solicitudes de asilo o de cualquier otro proceso migratorio son más altos. Entonces es muy importante poder explicarle que usted está en ese país, en ese estado por una razón particular, porque estaba su familia, porque había opciones de trabajo, no haciéndole mención de que simplemente lo estaba haciendo porque se quería beneficiar de los tiempos migratorios, de las aprobaciones. El paso número 4 es la historia migratoria. ¿Cuándo salió de su país por primera vez? ¿Cuándo entró a Estados Unidos por primera vez? ¿Cuándo entró a Estados Unidos por última vez? ¿Cuántas veces ha entrado a Estados Unidos? ¿Qué tipo de visa tenía en el momento que ingresó a Estados Unidos? ¿Ha solicitado cambio o extensión de estatus migratorio desde que el momento que ingresó, además del asilo? ¿A qué otros países ha viajado en su vida? Obviamente antes de ingresar a los Estados Unidos, todos los viajes que tuvo. ¿Por qué viajó a esos lugares? Cuando fue por negocios, porque fue por turismo, porque fue por una conferencia. Es bien importante poder mencionar la razón por la que usted hizo esos viajes. ¿Vivió en algún país antes de vivir a los Estados Unidos? Esto es muy importante porque al decir que sí, ellos pueden determinar de que usted tuvo algún tipo de residencia o de estatus que le podían permitir quedarse de manera en ese país sin la necesidad de venir a pedir asilo en los Estados Unidos. ¿Tenía estatus legal en ese país? ¿Por qué dejó ese país?
Y recuerde que esas situaciones, cuando usted está en un tercer país, simplemente decir que una situación económica no funciona, inseguridad no funciona, salud no funciona, porque no son temas que están contemplados dentro del asilo. El paso número 5 es información sobre la familia, cómo se llamaban sus padres, dónde vivían sus padres, cuántos hermanos tiene, dónde viven sus hermanos, está casado o ha estado casado en el pasado. Eh, si no lo hizo en el formulario, y en ese momento puede decirlo si su situación ha cambiado. ¿Cuál es el nombre de su cónyuge? Si tiene hijos, cuántos hijos tiene, dónde viven sus hijos. Quiere incluir a esta familia, a este esposo, a estos hijos dentro de su propia solicitud de asilo. El paso número 6 es la educación y el trabajo. En las preguntas que son más sencillas voy un poco más rápido para no cansar tampoco. En el paso número 6, que es la educación y el trabajo, ¿cuál es su nivel más alto de educación? Sea universitario, posgrado, liceo, escuela, el que sea, pero tiene que explicar cuál fue su nivel máximo de educación. ¿A qué escuelas asistió, qué fechas y dónde estaban esas escuelas? Es importante. La dirección, las fechas, el lapso de tiempo del liceo fue de tal fecha a tal fecha. Mi liceo se llama Simón Bolívar, luego estudié en la Universidad Central de Venezuela desde el 2011 hasta el 2015. O sea, tiene que ser bien, bien específico. Estudió en la universidad, qué estudios hizo dentro de esa universidad, a qué se dedicaba en su país, cuál era su profesión en su país, en qué trabajaba antes de salir de su país. El paso número 7 son mentiras o declaraciones anteriores. Es un punto. ¿Alguna vez ha mentido un oficial de inmigración? Esta es la tercera vez que nos lo pregunta. Ya se los he explicado 2 veces para que vea que ellos son bien insistentes con ciertos puntos. ¿Dijo algo diferente cuando solicitó su visa o su entrada al país? Esto es importante porque a veces muchas personas piensan de que la información que usted dio en el momento de su entrevista de la visa, eso se olvidó, y eso es material que pues, puede poseer inmigración o pueden tener acceso a esa información. Entonces, si dijo algo allá, que usted era, por ejemplo, un militar, o que su trabajo era ser agregado de alguna policía, o que usted tenía un cargo militar muy alto, entonces en el momento de la entrevista de asilo le dicen que si usted ha manejado armas o algo por el estilo, y usted dice que jamás en su vida usted sabe algo sobre eso, entonces es contraproducente. ¿Qué daños ha sufrido en el pasado? ¿Alguna vez sufrió daño físico en su país? Entonces, esas consecuencias del asilo, aquí ya te empiezan a explicar qué tipo de daño físico. Están hablando del psicológico, qué tipo de daño físico, si hubo golpes, si hubo heridas, si hubo disparos. ¿Cuántas veces ocurrió? Tal vez fueron muchas veces, pero trate de señalar los más emblemáticos dentro de su historia, porque no hay tanto tiempo para poder describir una cantidad de eventos significativos. ¿Cuándo fue la primera vez que ocurrieron esos daños y cuándo fue la última vez? Porque eso también va a generar una línea de tiempo, una cronología, desde qué momento empezó el daño y en qué momento finalizó el último. ¿Cuál fue el incidente más grave? Entre todo lo que usted pasó en su vida, hay algo que tiene que ser como la gota que derramó el vaso, algo que usted puede visualizar que realmente le afectó su vida. Entonces es muy, muy importante que tenga ese evento presente para poder responder. Pero fija, o sea, no con sentimiento, no es que yo sentía, el país estaba en una situación de protestas porque habían asesinado a 15 estudiantes. No, 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 no. Lo que usted estaba viviendo, su vida, no lo que estaba pasando, porque usted no está defendiendo el caso de Venezuela, por ejemplo, usted está defendiendo su caso. ¿Quién le hizo daño específicamente? No te están preguntando, no, que el régimen de Venezuela, el CEBI, no, exactamente, la Dirección de Inteligencia Militar fueron a mi casa. No tengo conocimiento, o si tiene conocimiento, el señor fulanito de tal es el director, el que me fue a citar, el del Consejo Comunal se llama William. O sea, específicamente, ¿quién te está haciendo daño? ¿Cuántos atacantes habían? A veces cuando uno está en un tema de nerviosismo no puede identificar con precisión cuántas personas eran, porque si te están golpeando o a ti te están persiguiendo, muy difícilmente tú tienes una capacidad de poder contar la cantidad de personas que te estaban siguiendo. ¿Qué tipo de armas utilizaron? Cuando hay ciertas preguntas que mencionan armas, o cuando usted en su exposición menciona algún tipo de armas, es delicado. Porque usted le han hecho ya en otras preguntas si usted tiene conocimiento de armas de fuego, si usted estaba involucrado en el ejército, en guerrillas. Entonces, cuando a veces la persona dice, no, eso es una 9 milímetros, eso es un 1.40, son términos que muy difícilmente un civil sabe diferenciar ese tipo de armas o ese tipo de munición. Entonces, muy probablemente esa persona sea un militar.
y que ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene conocimiento. Entonces eso ya va a generar una duda inmediatamente en el oficial que tiene un lapso de tiempo muy corto para corroborarlo. Entonces no dejarle uno esa exposición. En mi caso, a mí me dispararon con una escopeta y yo, cuando me preguntaron, mira, porque yo jugaba, esa fue mi respuesta, yo jugaba y yo podía diferenciar cuando era una escopeta, cuando era un arma de fuego. ¿Qué le dijeron antes del ataque? Esto empieza a generar una persecución. Exactamente qué le dijeron. Muchas veces las personas en estas preguntas, he tenido casos donde la gente le han dicho que tonto detente, por ejemplo. O sea, usted se imagina en un escenario donde usted lo están persiguiendo, un cuerpo de seguridad o los colectivos, que usted sabe cómo actúan ese tipo de guerrillas o pandillas. Usted se imagina esa persona, o sea, imagíneselo, y esa persona diciéndole tonto, deténgase. O sea, realmente usted piensa que alguien que lo va a violar, que lo va a asesinar, le va a decir algo de esa manera. Entonces, tiene que explicarlo, aunque sean groserías, exactamente qué le estaban diciendo. ¿Qué le dijeron durante el ataque? Esto ayuda para que el oficial pueda determinar de que efectivamente lo que le estaban diciendo primero era dirigido hacia usted y que la razón que a usted le estaban haciendo ese daño era por alguna de las categorías protegidas, por ejemplo, en el caso político, religioso, cultural, por haber pertenecido a un grupo particular de la sociedad, pero que en esas palabras que le dijeron fueron claros, o sea, que la amenaza y el daño fue dirigido por eso. ¿Qué le hicieron exactamente? Hay personas que quedan inconscientes, hay personas que no recuerdan, hay personas que se tiraron al suelo y estaban esperando que pasara lo peor, hay personas que fueron violadas y bueno, y pueden describir todo, la historia exactamente, dónde fueron buscados, dónde los capturaron, a dónde los llevaron, en qué momento pasó, de con qué objetos ocurrió. Hay que ser a veces bastante específico de qué manera pasó. ¿Qué lesiones sufrió? En el caso que fueron golpes, usted estuvo en el piso, mira, bueno, no es exactamente, pero yo recibí un impacto en la pierna, yo recibí un impacto en la espalda. Cuando caí, primero recibí el de la pierna porque estaba saltando, luego cuando caí al suelo me impactaron en la espalda. Son ejemplos. Buscó tratamiento médico. Es importante mencionar que a veces, por ejemplo, en las protestas de Venezuela, las personas que protestaban no tenían la capacidad de ir a un hospital porque eran detenidos por el SEBIN. Entonces, habían puntos donde paramédicos te asistían en la calle o habían hospitales clandestinos de voluntarios que podían prestarnos servicio médico. Por ejemplo, fue mi caso. ¿Cuánto tiempo duró el ataque? Si se están basando o está describiendo un evento, ser específicos en cuánto duró ese evento. El paso número 9 son las denuncias y la protección del gobierno. Denunció el incidente a la policía. Si lo hizo, ¿por qué? Si lo hizo, ¿por qué no? Entonces es como si usted hizo esa denuncia y si no la hizo, ¿por qué no? Entonces en Venezuela, por ejemplo, que básicamente los propios policías están confabulados con el propio crimen, con los propios colectivos, entonces a veces uno mismo hacer una denuncia es exponerse peor o dar esa señal de que usted está haciendo una denuncia contra esas personas. Entonces uno muchas veces evita esa situación porque no recibe realmente ayuda de parte de las fuerzas policiales y autoridades del país. Las autoridades le hicieron algo para ayudarlo en el caso de que usted haya hecho una denuncia, si hubo una investigación, si hubo peritaje, si hubo algún tipo de investigación sobre su caso, señalarlo y hasta qué punto llegó esa investigación. El paso número 10 se llama impacto del trauma. ¿Cómo le afectaron esos eventos? ¿Sufre todavía consecuencias físicas o emocionales? O sea, en el caso de que usted haya sufrido una lesión grave física, mencionar las consecuencias. Y a veces el tema psicológico tiene secuelas que uno a los años todavía ni siquiera ha podido determinar que viene desde el tema de las protestas, desde la persecución, desde la zozobra, desde que uno estaba siempre como en un estado de alerta cuando lo estaban siguiendo. Entonces uno crea esa paranoia, como uno siempre está como hiperactivo o tiene trastornos del sueño, que fue por ejemplo mi caso, que era bastante dificultoso poder dormir después de lo que sufrí en Venezuela. Tiene miedo o ansiedad o pesadillas por lo que vivió. Cuando hay trauma psicológico es muy probable, por eso lo evalúa un psicólogo, y si tiene ese informe, eso ocurre. Yo le puedo decir, en mi caso yo tuve eventos donde me despertaba y estaba de pies en la cama, sin ninguna razón. Y por eso le digo, yo claramente no he podido todavía identificar todo
las consecuencias que ha tenido ese daño psicológico en uno. Buscó ayuda psicológica en el caso que sí, expliqué qué le hizo, qué tipo de ayuda, cuántos días de tratamiento. Si usted puso un informe psicológico y le preguntan cuántas veces fue, esté claro de las veces que fue, si fue por teléfono, cómo fue. Recientemente escuché un caso donde él le dijo si había ido al psicólogo, él le dijo que sí, cuántas veces, él dijo que una, y en el informe había dicho que eran más de 5 o 6 veces que habían hecho entrevista. Entonces, es bien importante que lo que se va a agregar, tener conocimiento de lo que se está agregando, entender, leerlo, no simplemente agregar pensando que porque se ve bonito en papel me está ayudando. El punto número 11 son las amenazas y riesgo a futuro. ¿Recibió amenazas en su país? ¿Quién lo amenazó? Ya esto se lo habían preguntado, pero hay que ser específico y volver fulanito tal, el jefe del DGCIN, el director de la alcaldía. Hay que ser específico. ¿Quién le dijeron, qué le dijeron exactamente? Que cuando le estaban amenazando exactamente qué le estaban diciendo. Hay personas que a veces le mandan notas de voz o a través de los WhatsApp, de los grupos de WhatsApp de los condominios, de los consejos comunales. La amenaza viene por allí, pero entonces tiene que explicarlo exactamente qué estaba pasando y de qué manera lo hicieron. ¿Cuántas veces lo amenazaron? ¿Cómo recibió las amenazas? Por ejemplo, en el caso de cuando es por grupos de WhatsApp, cuando es por el consejo comunal, o cuando es presencial, o cuando ocurrió por una captura por el SEBIN, o cuando fue citado al Ministerio Público, específico. ¿Alguien ha preguntado por usted desde que salió del país? Esto es importante porque esto ya empieza a marcar si después que usted se fue o huyó, aún siguió esa persecución, porque a veces la persecución no va solamente contra usted, sino también contra su círculo personal, amigos, familia, las personas que ocupan su casa. Entonces, ¿y de qué manera usted se enteró? No, porque dejaron un cartel, no, porque escribieron en el grupo de WhatsApp del centro del condominio. Entonces, específicamente, ¿cómo recibió esa amenaza? ¿Ha recibido amenazas mientras ha estado en Estados Unidos? Sí, sí, si fue sí, ¿qué pasó? ¿De qué manera pasaron? ¿Qué cree que pasará hoy si regresa al país? Esto es una pregunta que va porque va. Y muchas personas no tienen la capacidad de responder porque, no, a mí me va a pasar porque yo soy opositor. Sí, pero han regresado al país 20 vuelos de deportaciones y solamente 9 detenciones por política. ¿Por qué usted sí? O en el aspecto, por ejemplo, después de las elecciones del 28 de julio. Si hubo 8 millones de votantes a favor del señor Edmundo González, ¿por qué solamente hubo 18.000 detenciones? Un número exagerado, pero digámoslo así. Entonces, usted se tiene que ubicar en ese espacio. ¿Qué hizo usted específicamente que lo involucra de tal manera que el gobierno tenga que buscarlo usted? ¿Y por qué si regresaría? Por ejemplo, ahorita está la ley Simón Bolívar, está la ley de amnistía, donde básicamente si usted necesita apegarse a esa ley, usted tiene que incriminarse, usted tiene que aceptar cargos. Entonces, usted tiene que aceptar cargos que no ha cometido, asociación para delinquir, terrorismo, traición a la patria, para simplemente recibir una amnistía que tal vez en el futuro esos cargos pueden jugar en su contra. Entonces, no es solamente agregar, por ejemplo, esa información de Jorge Rodríguez, de informes psicológicos, de leyes, sino no la entiende y no la sabe utilizar en cada respuesta de estas preguntas. El paso número 12 son los motivos de la persecución. ¿Por qué cree que lo están persiguiendo? Siempre haciendo énfasis en su caso. Si es por política, si es por religiones, el evento específico, pero siempre conectando con la razón por la que lo están persiguiendo. ¿Qué le dijeron o qué motivo le dijeron por el cual lo estaba siguiendo? Es muy raro que alguien que te esté siguiendo te diga que te estás siguiendo porque tú eres opositor. Es rarísimo. Entonces, las consecuencias pueden surgir de allí, pero eso no es algo que alguien, por lo menos un chavista, te vaya a decir. ¿Conoce otra persona perseguida por las mismas razones? Esta es bien importante porque el asilo no solamente te contempla a ti, contempla a tu familia y a tu grupo cercano de amigos. Entonces, cuando ha ocurrido, cuándo, cómo, quién, cuándo, cómo y dónde le pasó. O sea, fulanito, a mi hermana le pasó tal fecha. O sea, tenga en su mente y describan esos eventos porque no solamente usted es importante dentro del caso, también su familia, su círculo cercano de amistades y más si vivieron situaciones similares a la suya.
El punto número 13 es el activismo político. Se opone, se opuso al gobierno de su país. Puede ser una pregunta, a mí no me la hicieron, pero a otras personas sí se lo han hecho. ¿Eres miembro de algún grupo o partido político? Por ejemplo, grupo estudiantil, gremio, organización, de lo que sea. Pero es muy importante, si está en un tema político, es bastante importante vincularse a un factor, a un partido. Participó en protestas o manifestaciones. Si usted es opositor, muy probablemente tuvo que haber participado en muchas manifestaciones dentro de Venezuela a lo largo del tiempo. Publicó críticas al gobierno en redes sociales. Mucha gente dice, me he encontrado que las personas prefieren decir, no, es que yo dejé eso, a mí, yo no subo ese tipo de información, pero es raro que alguien que sea activista, que describa tú una cantidad de eventos políticos, era un luchador social, de repente no le guste publicar cosas de política en sus redes sociales. O dice, no, es que yo me estoy cuidando, estoy cuidando a mi familia que está en Venezuela. Importante, entonces su familia está en Venezuela. Entonces su familia, si no publican, no los siguen. Entonces, si no lo siguen, existe la posibilidad de que usted también esté en su país sin publicar nada y así usted puede estar seguro en su país. Entonces, nunca es importante, nunca hay que darle tanto énfasis porque ellos rápidamente se crean una historia fascinante así. El punto 14 es la salida del país. Cómo salió de su país, pasó por controles migratorios al salir del país. ¿Por qué cree que no lo detuvieron al salir del país? Si existe un precedente, citación al Ministerio Público, si fue capturado, si tiene un miedo de que el DIGESIN o grupos policiales lo están siguiendo, ¿por qué piensa que ustedes lo dejan salir por el aeropuerto? Mira, te voy a hablar de mi caso. Mi caso, yo básicamente lo que dije, o lo que estaba pasando en ese momento, que para el gobierno, en muchos casos era más fácil dejarte ir. Eras una piedra menos en el zapato de ellos. En vez de estar deteniéndote o de que te pasara algo peor, al tú mismo irte, básicamente tú le estabas haciendo el favor y no. Uno tiene miedo y uno pues entendía las consecuencias, pero también era mi último, o sea, mi momento de que, bueno, yo me las voy a jugar, porque si no, aquí en algún momento, si ya me han disparado en otro momento, el disparo no va a ser en la pierna, puede ser en la cabeza. El punto número 15 es el miedo actual. ¿Quién exactamente quiere hacerle daño si regresa? Ya esta pregunta se la han hecho, pero puntualmente, exactamente quién le piensa hacer daño y que esa persona tiene la posibilidad de hacerle daño, porque a veces, no, a mí me amenazaba mi jefa del trabajo, sí, pero entonces su jefa porque usted era de PDVSA, por ejemplo, pero si usted se iba de su trabajo, tal vez usted podía no sufrir esa amenaza. O hubo zozobra y persecución dentro de su trabajo, pero si usted se cambiaba de trabajo, eso podía ser evitado. Entonces, dentro del asilo hay algo muy importante que son 4 puntos, que es que la razón sea política, que la persona que lo sigue es por las razones políticas, en el caso de que sea político, si es por religión, pero enfocados en la política, y de que esa persona tiene los medios para hacerle daño. Entonces, cuando usted va a responder o usted va a formular su respuesta, tiene que tener esos puntos presentes de que la razón es política, de que la persona le está haciendo, lo está persiguiendo porque la razón es política y esa persona además tiene los medios, en el caso que es el SEBIN, que son los colectivos, tiene la manera de poder hacerle daño. Y en este último punto, ellos le van a hacer algo que se llama un close statement. El close statement son como las palabras de cierre, donde usted le van a permitir, si hay puntos que no se tocaron, tocarlos. Hay muchas personas que aprovechan a decir, mire, yo soy una buena persona, yo merezco estar en este país, yo he pagado mis impuestos, mi hijo es el número 1 en la escuela, yo pongo flores en el patio, voy a ser el ciudadano ejemplar. Y usted está en una entrevista de asilo. No es una entrevista que están valorando otros puntos de su vida, sino un asilo político. Entonces, cuando existe ese momento de que a usted le están dando esa oportunidad de agregar información de que no se haya tocado dentro de su propio asilo o algo relevante, algún evento que sufrió usted, su familia o algo de alguna ley o alguna información adicional que usted está agregando al caso y no aprovecha ese momento para agregarlo, es un turno al bate que está dejando pasar.
Porque en ese momento, si hay cosas que están pasando en su vida, es muy importante también, mire, yo además de todo esto, bueno, yo tengo un estado de salud donde me estoy atendiendo y el regresar también me coloca en una situación vulnerable. Pero no hacer que su caso vaya es enfocado en su estado de salud, en su estado económico, en la situación de allá, en que usted no tenía la capacidad que tiene aquí, que ahora aquí le gusta más que allá, que aquí, o sea, ese tipo de cosas jamás lo haga. Y otro, para finalizar, otro tips, es que usted, desde el momento que usted entra al edificio de la entrevista, considérese que usted está en la entrevista. No sienta de que a veces cada entrevistador tiene sus métodos diferentes. Hay personas que son más cordiales, otras personas que son más fuertes. Hay personas que le pueden decir, a mí me encantaría ir a Venezuela, me encantan las playas de Venezuela, y entonces uno como es venezolano, sí, a mí también me encantaría, yo voy a ir pronto. Pero... Entonces, pensando que usted está siendo agradable con el oficial, resulta que él lo está evaluando, porque si usted está respondiendo de que sí, que usted también sueña y quiere ir pronto, es como una conchita de mango. Es muy diferente que usted le responda, mire, mis playas de Venezuela son maravillosas, pero en este momento no es muy recomendable ir, para un extranjero más es mucho más delicado. En un futuro, cuando todo cambie, podremos regresar a Venezuela. Entonces es muy diferente la respuesta, porque usted está señalando el temor que también usted está sufriendo, la está advirtiendo a ella y no le está dando a entender de que la situación en Venezuela cambió. Espero esta información te sirva para tu entrevista de asilo. Si necesitas ayuda, escríbeme y yo te puedo ayudar en tu entrevista de asilo.